Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros alrededor del mundo y por supuesto también en México. Tuvimos una semana bastante movida en los mercados. Sin embargo, los resultados bursátiles, es decir, nada más de las bolsas, no fueron tan sorprendentes. En Japón hubo una ligera contracción del Nikkei del 0.8%, pero es un índice que en lo que va de septiembre ha crecido cerca del 8%. Entonces era lógico ver esta pequeña contracción. En China, el Shanghai Composite estuvo más bien sin movimientos, muy lateral. En Europa las bolsas suben otro poquito, 0.44. Hay que decir que los mercados bursátiles en Europa son los que mejores rendimientos han dado este año. El Dow Jones tiene un incremento del 0.61, el Standard & Poor's del 0.33 y Nasdaq, que es el índice tecnológico, tiene una pequeña contracción del 0.5%. El peso se devalúa con respecto al dólar el 0.42%. O sea, en este sentido fue una semana bastante tranquila en la fotografía. Sin embargo, en los días no fue así. Tuvimos un muy mal lunes, buenos martes, miércoles y jueves, y luego también un mal viernes. Producto de algo que nos va a platicar el licenciado Gordillo, que es el impacto que está teniendo esta empresa que se llama Evergrande en China, que es una empresa inmobiliaria que tiene un pasivo enorme de $300 mil millones y aparentemente está en problemas. Es más, ya defaultó alguno de los pagos de intereses que tenía que hacer, está en el proceso de un plazo de gracia, pero la situación está complicada. Pero las implicaciones de ello nos las va a platicar el licenciado Gordillo. A mí me gustaría empezar con el tema más importante de la semana, que fue la reunión de política monetaria de la Fed. Había muchísimas expectativas en relación a si Jerome Powell finalmente iba a dar un calendario o no, de cuándo iba a empezar y cómo el tapering, es decir, este proceso de disminución de recompra de bonos para que disminuyan los estímulos monetarios que han estado presentes desde marzo del año pasado. Hay que recordar que la Reserva Federal viene emitiendo $120 mil millones mensuales desde marzo, o sea, ya lleva 2 trillones en anglosajón emitidos y se espera que empiecen a reducir esto porque, bueno, pues puede ser una de las causales de la inflación en ese país, sobre todo si no se le pone freno. Lo que pasa es que la Fed ha estado renuente en decir cuándo quiere empezar. Nos va a dar su opinión sobre esto el licenciado Gordillo. Y también en esa reunión hubo un tema bien interesante, porque en la encuesta que se hace a ver qué piensan los que votan para ver si la tasa de interés sube o no, bueno, pues de los 18 participantes, 9 quisieran que la tasa de interés subiera en el 2022 y 9 quieren que suba en el 2023. Pero los que pensaban en forma negativa, pues han venido sumándose a los que ya quieren que suba en el 22, o sea que es muy probable que en las próximas sesiones veamos que los que quieren que la tasa aumente en el 22 sean más que los que quieren que esta suba hasta el 2023. Yo creo que esto va a ser un tema dato dependiente, ¿no? Si las cosas van bien, pues algunas se sumarán para que empiece a subirse la tasa de interés, pero si las cosas no van tan bien como ellos esperan, bueno, pues entonces se tomarán más tiempo para tomar esa decisión. Pero eso es lo que se dijo. ¿Tú qué piensas que va a suceder, Jorge? Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Estoy contento y ansioso de platicar pues tener la oportunidad de platicar contigo en temas muy interesantes que están pasando. Para nuestro juicio es un parteaguas lo que estamos viviendo
de lo que se va a venir hacia adelante y está generando mucho ruido en los mercados y está haciendo cosas muy interesantes. El tema de la Fed es prioritaria, tenemos semanas hablando de esto. ¿Por qué? Pues porque lo que comentamos fue que Estados Unidos se inundó de estímulos monetarios al mundo, de liquidez al mundo, y ahorita en este proceso de recuperación todo el mundo quiere adelantarse a cuándo y en qué velocidad y en qué momento va a empezar a recortar estos estímulos monetarios que no son para siempre y no van a ser para siempre. Entonces, en el tema del tapering, en el tema de compra de bonos, bien dices, no lo anunció, pero dice que pronto ya están las condiciones para ello. Entonces eso el mercado asume que va a ser en la siguiente reunión, que es de noviembre. No solo eso, porque además dijo que quisiera acabarlo a mediados del año que entra. Entonces no tiene mucho espacio para anunciarlo. Es muy probable que la reducción se haga en 6 meses y se vaya reduciendo de los 120,000, vaya reduciendo de 20 en 20, de tal forma que acabe con inyectar liquidez a mediados del próximo año. Y entonces nos empieza a dar una forma de cómo, en qué velocidad va a ir tomando esta salida de estímulos. Primero, menos inyección y después cómo va a ir queriendo reducir su balance. Luego, como dices, hay esta expectativa sobre las tasas de interés. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Y bueno, estamos viviendo también cosas muy interesantes, lo hemos comentado en semanas anteriores. Quisiéramos ya hablar que estamos en una época pospandémica, en donde ya la recuperación se da, pero no es cierto, todavía vivimos con el COVID, estamos en mejores condiciones, más tranquilos, pero todavía la economía de repente sufre un rebote muy alto, pero luego por momentos le cuesta trabajo seguir manteniendo ese vigor de recuperación porque todavía no nos hemos librado por completo del virus, todavía tenemos que vivir con él y esa es la impresión que nos da la Fed cada vez que tiene reunión. Dice, se está recuperando la economía, pero si el COVID no nos permite, a lo mejor nos saldremos pronto, pero si no nos permite, estaremos flexibles para mantenernos un poco más de tiempo con estímulos monetarios. Entonces, así estamos viviendo. Lo que creemos que tenemos que tener en cuenta y consideración es que los estímulos no son para siempre, se van a acabar y hay que estar en las señales constantes de la Fed para poder adelantarse a esta salida de estímulos que va a tener un efecto sobre el tipo de cambio, sobre las bolsas de valores y sobre los bonos de largo plazo. Yo coincido contigo, pero además me quedo con algo muy importante. Una vez que se terminen los estímulos y cambie el ciclo de tasas de interés, va a ser un nuevo escenario. Tenemos todavía entre 6 y 9 meses para estar tranquilos, pero luego las cosas van a cambiar, pero van a cambiar radicalmente. Es muy distinto vivir con abundancia de dinero barato a vivir en un ciclo donde el dinero se va a empezar a encarecer y ya no vas a tener el empuje de los estímulos monetarios. Ojo, esto es terrible, por ejemplo, para países en desarrollo como México. Nos puede afectar seriosísimamente a nuestro futuro económico el ciclo de alza de las tasas de interés. Por eso tenemos que estar muy, muy bien preparados. Y lo mismo los mercados. Hay que ser racionales. Lo que se ha ganado en los mercados de riesgo de este año no va a ser posible repetirlo el año entrante. Yo creo que hay que ser optimistas. Creo que podemos aspirar a buenos rendimientos, pero van a ser mucho más moderados de lo que vimos en este 2021. Hay otro tema que también inquieta, que es el techo de la deuda en Estados Unidos. Es algo que sucede cada 2 o 3 años. Es un juego tonto que tienen los republicanos y los demócratas. Realmente sería impensable que Estados Unidos no pudiera pagar su deuda porque no le dieron permiso para emitir deuda nueva. Eso significaría que el gobierno norteamericano no tendría dinero para pagar los intereses de los bonos emitidos, de los famosos Treasury Bills en todos los plazos que tienen, ¿no? Esto sería una catástrofe financiera internacional que no va a suceder, pero es el mismo juego que siempre tienen republicanos y demócratas, tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para encontrar una solución y pues sí le mete algún ruido a los mercados. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, efectivamente, este tema es recurrente. Cada vez que llegan al techo de la deuda, cada vez vemos una deuda mayor. Estados Unidos tiene una deuda de 100% de su PIB, es muy alta, y entonces siempre está la discusión de si necesitan más o no. Pero ahorita en la velocidad y en la forma en que están queriendo recuperar la economía,
es necesario aumentar el techo de la deuda. Entonces, lo saben los republicanos y van a hacer un capital político de ello. Sabemos que lo van a terminar aceptando, pero como sí hay un capital político, se van a esperar hasta el último momento y, por supuesto, esa preocupación terminará generando volatilidad en los mercados. Me gustaría robar de 10 segundos para cerrar un poco el tema que me pareció muy interesante que comentaste hace rato. Poco por el ciclo de alza de tasas de interés empieza a darse, nos tenemos que enfocar en la inversión a los fundamentales. O sea, sí va a haber oportunidades de invertir en riesgo, pero ahora sí a las empresas que mejor estén, que mejor futuro tengan. Antes eran las que rebotaban, las que estaban más atrasadas, pero en un futuro vamos a tener más piques en nuestra inversión y vamos a tener buenos resultados. Y en el caso de la economía mexicana, si no enseña buenos fundamentos, va a estar muy afectado, como bien dices, el ciclo de aumentos de tasas de interés. Se nos están quedando todos los temas en la pizarra. A ver, ni modo, vámonos derecho a Evergrande. ¿Qué significa? Nos quedan 2 minutos. Bueno, rápido. Esta es una empresa inmobiliaria. Tenemos varios años con preocupación de que en China este sector inmobiliario está generando mucha burbuja porque está creciendo muy rápido, está creciendo en mucho financiamiento, no solamente tradicional, sino también en sectores no tradicionales, en criptos. Y el gobierno chino el año pasado quiso regularlo. Y la regulación afectó a esta empresa que es muy grande, es la segunda inmobiliaria de China, que al no poder conseguir más financiamiento tan fácil, pues está teniendo problemas en sus pagos. Y este deuda ya está presente, pero ahora ya se hizo de notoriedad en los mercados porque tenía que pagar el jueves pasado un interés por $83 millones y los incumplió. Tiene un mes de gracia para hacerlo o para dar un plan de prepago, pero por esto ya pone en evidencia la dificultad en la que se encuentra y el mercado está queriendo escuchar del gobierno chino si la va a intervenir, si va a apoyar. Por lo pronto el Banco Central China ya metió $71 millones de liquidez en los mercados para evitar una catástrofe mayor. 71,000 serán, ¿no? $71 millones, correcto. Sí. Además, yo tengo varias reflexiones muy rápidas. En primer lugar, el porcentaje mayor de la deuda está emitido en yuanes. Entonces eso me da tranquilidad porque lo hace un tema muy local. La parte emitida en dólares, pues a lo mejor es el 15 o el 20% del total. De otro lado, la mayor parte de la deuda tiene colateral. Es decir, no es que se vayan a perder 300 mil millones de dólares. Hay una parte que tiene buenos colaterales, se van a cobrar, y esto lo que significa es un gran problema de liquidez. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que comparan el tema de Evergrande con la quiebra de Lehman Brothers. Es decir, esto no tiene una fuerza y una repercusión a nivel internacional. No le resto la importancia que tiene el tema. Es una gran empresa. Hay algunos inversionistas extranjeros que compraron bonos en dólares del pasivo que tiene. Eso es lo que está generando la mayor parte del ruido. Pero al final el gobierno chino, estoy seguro, que va a implementar mecanismos para evitar que esto sea una catástrofe allá en su país, porque ahí es donde se correrían los riesgos más grandes. No sé si estés de acuerdo, Jorge. Completamente de acuerdo. Muy bien, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.